Muy buenos días, bienvenidos a este su espacio, primera entrega, ya hoy viernes, antesala del fin de semana, y yo como siempre acompañada de Carol Molina, Rubén Puntier y Xiomara Pou para debatir las noticias del día de hoy. Muy buenos días. Buenos días, Stephanie de la Cruz. Pero ella, esa risa le sobresale los viernes. Sí. Definitivamente. Señores, así es, bienvenidos, gracias por la sintonía a todos nuestros queridos televidentes. Y aquí estamos, señores. Ayer, el miércoles fue esto. Sí. El miércoles el Ministerio de la Juventud anunció lo que fueron galardonados. Exactamente. Con el Premio Nacional de la Juventud en diferentes renglones. Exactamente. Creo que en deportes, creo que en medio ambiente y preservación de recursos naturales. Esas son las categorías. Fueron 14 jóvenes específicamente sobresalientes de todo el país por sus aportes al desarrollo nacional. Miren, el Premio Nacional de la Juventud, que está pasando sin pito y sin gloria. La última vez que más o menos se mencionó con cierto nivel de estímulo fue con el caso de cuando se lo dieron a Mozart La Para. Porque estos jóvenes que han sido premiados deben promoverlo, debe hacerse un álbum, algo de ellos, para que la gente lo conozca, ¿no? Diferentes tipos de liderazgo en diferentes áreas, como tal el liderazgo político, liderazgo religioso, mérito académico. Sí. Hay diferentes que fueron reconocidos y yo entiendo que esto es muy positivo porque esto es algo que ayuda también a estos jóvenes a superarse, a llegar a tener este reconocimiento. Y qué bueno que se lo hayan realizado. Mira que los ganadores recibieron una estatuilla, recibieron también un certificado y 100 mil pesos. Sí. Esta fue una laptop y también una beca nacional. Creo que estos 14 jóvenes destacados fue un estímulo, una motivación. Yo conozco muchas personas que fueron premiados con el reconocimiento al Premio Nacional de la Juventud y cuando se lo dieron a Mozart La Para, ellos iban a renunciar en masa. No sé, porque se iban a detener. Yo incluso yo hablé con algunos de ellos, no vale la pena, porque en el renglón que se lo dieron a ellos no te afecta a ti, ¿tú entiendes? Pero ellos se sentían ofendidos, porque hay gente que tenían reconocimiento internacional de primer nivel. Ahí hay uno de ellos que le dieron el premio al atleta del siglo. O sea, ¿tú conoces ese premio, el atleta del siglo, que lo dio el Comité Olímpico? Y esa gente pensaron hasta renunciar, porque para ellos fue bastante ofensivo, o sea, que le dieran ese premio a Mozart La Para cuando en ese momento acababa de tirar su super éxito armado, bebido y con cuarto, como el diputado aquel. Entonces, eso trajo como consecuencia que se irritaran algunas personas. Fue la última vez que más o menos se mencionó a alguien conocido en el Premio Nacional de la Juventud. Digo, no tengo nada contra Mozart La Para, creo que él es un cronista de la situación de la juventud dominicana. O sea, dicen que el artista es un cronista del presente, ¿no es verdad? Entonces, él no es más que lo que hay en el mercado, en el sistema, y de hecho, él es de lo más decente que hay en el género. Y es el que más se ha destacado incluso de este mismo género urbano. Sí, porque sí, mira que lo que pasa es que a veces la gente se resiste a lo que son estos cambios culturales, pero ya el mundo es chiquito, señores, ya tú no puedes decir yo soy de tal forma, porque con este bendito internet tú eres de la forma que te diga la pantalla. Exactamente, bueno, ¿sabes? También para este caso, para este premio fueron postulados unos 1.284 jóvenes que fueron postulados o fueron propuestos también, de los cuales 480 fueron más o menos que llegaron a ser finalistas. Yo entiendo que fue una cantidad muy poca, a medida de los años va a ir agrandándose la cantidad de personas que puedan postular para este puesto, porque hay muchos jóvenes que realmente son capaces y realmente deberían tener esta oportunidad de participar en estos premios, en la cual que no solamente ganaron los 100 mil pesos, como tú bien dijiste, Puntier, y una laptop, también una beca nacional. Sí. Sabes que en año pasado, en el 2017, como logro, parte de los finalistas tuvieron la oportunidad de estar presente en seminarios y en capacitaciones en España y en China, y ya en este año también un total de 48 finalistas, 42 jóvenes, también tendrán la oportunidad de capacitarse nuevamente en la República de China. O sea, es un punto bastante importante. Una noticia bonita. Exactamente. Sí. Señores, y en el tema local, el Procurador General de la República recientemente, Jean Alain Rodríguez Sánchez, hizo una elocuencia pública
en la cual habló temas de mucha importancia relativo al caso de Odebrecht, donde él dice que no descarta que traer los ejecutivos de Odebrecht a hablar aquí como testigo. Lo único que yo no veo cuál sería el mecanismo, porque esos ejecutivos de Odebrecht están en un proceso judicial y muchos de ellos se sometieron a a un acuerdo de arresto, no, el acuerdo de arresto no, sino en su país. Ellos llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público y fueron condenados. Entonces no sé a cuáles se refería él, porque si hay algunos de ellos que están presos, por ejemplo, el más importante sería Marcos Cruz, de los ejecutivos de Odebrecht, ¿no, verdad? Y sería altamente interesante, pues yo creo que él está sometido en el proceso y está condenado en un acuerdo que llegó, creo que a 5 años. O sea, no sé a cuáles él se referiría, que no descartaba, porque hay cosas que ni siquiera de él dependen. Entonces él señaló cosas de la necesidad que resulta apoyar este proceso. Él dice, y yo le creo, que aquí hay gente que no tienen cómo justificar esa fortuna que han hecho. Y yo creo que hay mucha sinceridad en eso. Aquí hay gente que tienen fortunas, que no tienen cómo justificarla. Exacto. Y a veces uno se preocupa, y no le quiero echar la culpa a Magín, el director de la DGI, porque él en ese momento no estaba, pero a veces la gente lo andan persiguiendo y que por 10 pesitos que no pagaste de ITEVI. Entonces este señor Rondón recibió 92 millones de dólares que se establece o se dice que son de soborno, y él dice, no, yo recibí los 22 millones de dólares, lo que yo no hice fue que pagué impuestos por ello, yo lo que tengo un problema fiscal. Entonces un hombre se gana, si le creemos a él, 92 millones de dólares y no paga impuestos, y recibiendo 92 millones de dólares. Entonces el dinero que si no paga impuestos, entonces a veces a uno lo andan con un cuchillo en la espalda, como con un atracador, con 3 pesitos, que entiende que debía pagar más y pagar menos. Este recibió 92 millones, no dio ni uno a los impuestos, ¿entiendes? Entonces él lo confiesa que lo recibió. Lo único que él dice que no es de soborno, sino que son sus honorarios como ejecutivo, como lobista de la empresa Odebrecht aquí en República Dominicana. Oye, pero si los honorarios de él cuestan 92 millones de pesos, es que eso, de dólares. Es como dijo el poeta, según el Maco de la Pedrada. O sea, los aportes que él recibió, porque los contratos de él no eran chiquitos. Recuérdense que él era lobista de una empresa que hizo de todo aquí, muchísimas obras. Entonces no era de un solo caso, sino de varios. Pero a lo que yo... Y por varios años. Sí, exacto. Entonces, a lo que yo me refiero, pues todo el mundo sabe cómo se manejan eso. Todo el mundo sabe cómo se conocen esos financiamientos en la Cámara de Diputados, qué había que hacer para que te aprobaran esos financiamientos, porque después que te aprueban la obra, mira cómo funciona eso, porque la gente tiene que estar edificado de cómo funcionan estos carteles. Primero tú tienes que hacer que tu proyecto te sea aprobado. O sea, tú tienes una idea, mira, yo quiero hacer un acueducto en tal lado, pero eso tú no puedes hacer un acueducto porque se le ocurra al ministro hacerlo, ni porque se le ocurra al director hacerlo, porque el país tiene una ley de gastos públicos, ¿no verdad? Y una planificación, tiene un presupuesto y unos gastos públicos donde el dinero que se tiene, se dice, mira, nosotros percibimos que nos van a entrar tantos millones de pesos en este año. De ese dinero nosotros lo vamos a tomar tanto para el pago de la deuda, tanto para los gastos corrientes del Estado y tanto para el desarrollo de algunas obras. Y la que no se pueda, se busca un financiamiento para ejecutarla. Entonces, lo primero que tú haces, cuando tú identificas la obra donde tú te piensas ganar ese dinero, la que tú piensas desarrollar, tú tienes que lograr que te la pongan en la planificación del gobierno. Hay un viceministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Exactamente. Entonces tú logras que la pongas como una obra aprobada por ahí. Y dependiendo del monto, se va a licitar, se va a hacer comparación de precios o una compra simple. Entonces, cuando esa obra ya queda ahí, entonces tú tienes que lograr que te la aprueben, ¿no? ¿Verdad? Te la aprobaron y te la pusieron. Y es una obra que el gobierno la tiene en carpeta. Entonces tú tienes que lograr que te la ejecuten. Para eso hay un financiamiento. Tú tienes que ir al Congreso, a la Cámara de Diputados y a la Cámara y al Senado, para que ellos te aprueben allá el financiamiento de esa obra.
mire, tenemos esta obra que es importante para tal comunidad, tú te hablas con el senador, con el diputado de allá, de donde se va a ejecutar, para que él la promueva, ¿no es verdad? Entonces ahí comienza tu lobismo, mira, esta obra es importante porque logra esto, y de ahí tú convences que se apruebe el financiamiento de esa obra. Ustedes saben cómo se convencen, ¿no es verdad? Claro. Hay que hablar mucho, mucho hay que hablar. Y entonces, después que tú hablas mucho y logras convencerlo, hablando mucho. Sí, hablando mucho. Hay muchos que hablan, hay que hablarle menos, pero hay otros, ¿no es verdad?, que hay que hablarle mucho más. Entonces, después que tú logras convencerlo, entonces eso llega a la institución que le va a ejecutar. Fíjate que todavía tú no has llegado a la institución, eso se ha quedado nada más en planificación, aprobación del financiamiento, entonces ahí hay que llegar a la institución que la va a desarrollar. En esa institución que se va a desarrollar esa obra, hay que hablarle también al ministro o al director. Pero mire, usted va a hacerse hacer cargo. esto aquí, sí, mire, tenemos el financiamiento, ya lo aprobó el Congreso, estaba en planificación, entonces ahí tú comienzas a hablarle a él, a ese también, a ese hay palabras contadas, bien, ahí mire, tenemos tantas palabras para usted, como en los Twitter, que son tantos caracteres, y de ahí, entonces, se ejecuta la obra, bien, y él la supervisa, se designa a la gente, se hacen algunos acuerdos, ese es el cuadro operativo en el que se desarrolla la edificación de una obra. A veces para conseguir eso hay que hacer un lobista. Y ya ustedes saben lo que son los lobistas aquí. No son expertos en nada que van a convencerte, sino son tipos hábiles, con relaciones y con una funda, que son los que montan eso. Entonces, en este caso de Odebrecht, dice el procurador, señores, aquí hay gente que no tienen cómo explicar esa fortuna que tienen. Sí. Y están mencionados ahí. Claro, esta audiencia se aplazó para el día 6 de febrero. Sí, pero él tiene una preocupación muy grande en ese proceso. Y consiste en el hecho de que él no está confiado en los jueces. Sí, porque él dice claramente que ellos por su parte hacen todo lo posible para recaudar las informaciones, pero que está ya por parte de los jueces asumir un rol y una gestión en la que sea evidente y transparente y que sean... Ahí hay una ligera contradicción, porque cuando él pidió la medida de coerción, él dijo que tenía las pruebas suficientes. Entonces lo está pidiendo un plazo de 4 meses para recaudar pruebas, ¿tú entiendes? Entonces yo no sé si era para recaudar las pruebas que le hacen falta. Sí, porque él dijo que hay peritajes que no están listos. Pues entonces las pruebas tal vez no eran insuficientes, como él dijo en su momento. Pues mira, hay muchos que entienden que esta prórroga... o es para otros, que no se mencionan ahí. Exactamente, que esta prórroga que pidió el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, entienden que el tiempo es el mayor enemigo. Miren, sin embargo, hay otros que entienden que es un proceso que hay que investigarlo de manera muy minuciosa. Y armarlo como se debe de armar para que no se caiga precisamente en los tribunales. Él dice que la prisa es el principal aliado de la impunidad. Sí. Sí. Él dice, la prisa es el principal aliado de la impunidad. La mayor parte de los procesos que aquí se han caído es porque se han llevado de manera relámpago y no han construido un expediente correcto. Sí, pero no hay forma de que se caiga un expediente como el de Odebrecht. Pero sí, exacto. Pero, por ejemplo, tú analizas que todos estos casos de corrupción que se han llevado, no se ha conocido el fondo. El único que yo creo que se le conoció el fondo fue el que estaba en INAPA. ¿Cómo se llama? Alberto Holguín. Que lo descargaron en el fondo. Con había una mujer. Que estaba una mujer, lo descargan a todos, señor, una barbaridad. Pero está bien, ese se conoció el fondo y lo descargaron. Pero después los otros son incidentes, ¿no? Que se pasó el tiempo y no lo presentaste la acusación, que la prueba era nula, que el proceso fue ilegal. No se discutía el fondo, los méritos del recurso, de la acusación. Entonces, él tiene un temor, porque algunos señalan que esa Suprema Corte de Justicia es una Suprema Corte política, que se armó con personas muy fieles a una determinada facción del PLD. Y él tiene miedo de que esos jueces cojan línea política de esa facción y no ejecuten como deberían hacerlo, el mandato de la ley por el hecho de que tienen un compromiso que afecte, ¿no verdad?, su juicio. Sus relaciones. Sí, también. exacto, afecte su juicio. Entonces, él entiende que esos jueces pueden coger línea y le está haciendo un llamado a los jueces de que actúen con integridad. Veo que el CONET, que también hizo un apoyo, pidió como que la acusación sea seria y severa.
No, y también el CONEP. Le dio un pase de espaldarazo. Pedro Brache, quien es el presidente precisamente del CONEP, está a favor de esta prórroga de 4 meses y dijo que se tiene que tomar el tiempo suficiente, ya sean 4 meses o más. Debe tomarse el tiempo para que se haga una investigación sólida y que no se caiga el caso. Sí, mira, esto lo de la interrogación también a los empresarios de Brecht, deben de ver bien cómo se van a hacer, porque ya una persona que están condenada, una persona que ya tuvieron su acuerdo, que ya dieron las informaciones que tenían que dar para llegar a su acuerdo, ¿qué otras informaciones adicionales te pueden dar estas personas ya condenadas, porque qué acuerdo tiene la República Dominicana con ellos para que le den algo adicional? No con ellos específicamente, pero el procurador sí está buscando informaciones en instituciones a nivel internacional, o sea, se está recaudando informaciones a nivel internacional. Bueno, señores, por otro lado, el ex senador, creo que embajador en Washington, ¿cómo se llama? José Tomás Pérez, dijo que él no cree que Leonel y Danilo se vayan a arriesgar a que el PLD caiga del poder. Estas declaraciones corresponden a algunas situaciones que están ocurriendo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que muchos dicen que es el preludio de una gran división interna. Entonces, se está hablando de que ellos pueden provocar que el PLD caiga en una división y pueda perder el poder. Recientemente nosotros hemos visto en la prensa algunas declaraciones un poquito divisorias de algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Como fue el ejemplo de Bauta recientemente, cuando él expresó que él estaba trabajando. El camino más corto entre el PLD y el Palacio era Leonel Fernández, exactamente. Pero también dice que fue donde se contradijo que él también está a favor y apoya toda la gestión del presidente Danilo Medina. Que no es del PLD. Que no, exactamente, que no es el PLD. Entonces hay un grupo que están señalando que el presidente Danilo Medina no está gobernando con el PLD, en lo que se indica Bauta, y se hizo ver en esa nota porque dice que el camino más corto entre el PLD y la presidencia lo era Leonel Fernández. No deja espacio a duda esa revelación de que él entiende, o él está divulgando, casi no lo entienda, que no es el PLD que está en el gobierno y que el PLD va a volver al gobierno cuando retorne Leonel. Eso es. Pero también el doctor Francisco Almeida Ranciel, alias Franklin, estuvo hablando en ese mismo orden, pero con un tema todavía más peligroso, porque Franklin declaró que fue el sector del Palacio el que trajo a Quirino al país para hacerle daño a Leonel Fernández Reina y reducirlo. Y que desde que se empezó la transición en el año 2012, se montó una campaña para minimizar y reducir la figura de Leonel Fernández Reina y que no pueda volver a ocupar el solio presidencial. Entonces, cuando usted se encuentra con un hombre que se puede entender que es una voz autorizada del sector Leonel Fernández, un miembro del comité político, como Franklin Almeida, estableciendo que a Quirino lo trajo el gobierno para hacerle daño a Leonel, ya usted puede hacerse una idea de que si ese es el pensar que tiene él y tienen ellos, ¿qué se puede esperar si llegan al poder? Una venganza. Sí. Porque si estoy diciendo, tú me trajiste este narcotraficante a que hablara mal de mí, de que era muy socio para destruirme a mí, eso indica que cuando yo llegue al poder, voy a buscar la forma también de hacer lo mismo. Yo tengo que hacerte lo tuyo, tú tienes que pagarme ese daño que me hiciste. Y toda la antipatía que Leonel tiene, consecuencia de una campaña del gobierno. La campaña sucia. Ya Franklin está estableciendo una división directa entre el sector de Leonel Fernández y el sector de Danilo Medina y el gobierno. Entonces yo creo particularmente que esas actuaciones no solo constituyen una torpeza, sí, un acto antipolítico, porque dicen que el hombre dura 3 años para aprender a hablar y se muere y no aprende a callar. Entonces constituye también una voz de alerta, porque ya el sector de Danilo Medina, que es el mayoritario, se tiene que el mayoritario, el que está cortando el bacalao, ya entiende, dice, ven acá, pero si esta gente tienen ese pensar de que a Leonel Fernández somos nosotros que lo estamos destruyendo y que le trajimos a Quirino para aniquilarlo, imagínense ustedes qué van a hacer ellos si llegan.
todos los esfuerzos que hagan uno es afilar el cuchillo para su garganta. Entonces ya esta voz de alerta necesariamente da un ambiente de división innecesaria a lo interno del PLD, y por eso salen una de sus voces más sensatas, una de sus cabezas más frías, como es el embajador dominicano en Washington y es presidente y es senador de la República, José Tomás Pérez, a decir que él no cree, ¿no verdad?, que el PLD se vaya a llegar a perder el poder por señales de división. Pero vámonos a una breve pausa y en pocos segundos retornamos. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Duarte es mi patria, sus sueños mi cielo, su espada es el suelo, a donde planté mi casa. Duarte es la idea de siempre querer ser libre, la alegría de tener llanuras, montañas y ríos. Duarte, tu estrella enciende, mi orgullo, mi nación, por siempre. Superintendencia de Bancos, celebrando el mes de la patria. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Elidosa. De esta historia hace ya 25 años, y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Elidosa Aviation Group. 25 años, siendo la más grande y mejor del Caribe. Retornando, señora, a su programa Primera Entrega con la prestante doctora Celia Garavito. Doctora, bienvenida. Buenos días a todas, gracias. Ese cacho es cirujana. Gracias, Puntiero hoy nos acompaña, que nos tenía medio abandonada, No. Mire, doctora, usted sabe que en estos días la opinión pública se mantiene el escarceo con el tema de la medicina estética. Entonces, ¿cómo uno podía clasificar lo que es la medicina curativa y la medicina estética? O sea, ¿cuáles serían los estándares? Esa pregunta es una pregunta que le da mucho realce a muchísimas respuestas que yo he dado aquí, en donde he dicho que los médicos, todos, sin importar la especialidad que le acompañe, son médicos generales, sí. Todos sin excepción. Porque para llegar a ser una especialidad, una de las condiciones que debe de tener un médico es que sea médico general, titulado con un S4. Sí. Entonces, todo médico estético, como dice su nombre, debe de ser médico. Sí. Debe de ser médico. Ahora, hay algunas ramas dentro de la estética, como son las cosmiatría,
que pueden ser diferentes tipos de comiatría, ya sea básico, que son lo que imparte Infoté, o sea avanzado, que no sé si también Infoté lo tiene, pero sí hay otras universidades, universidades y empresas que tienen esos talleres o esos cursos que se dan. Pero a eso no se requiere que se sea médico. Pero todo lo que conlleva hacer medicina estética, sí se conlleva que sea el paciente esté, como el personal esté titulado como médico general. ¿Y requiere algún permiso? Mínimamente. Pero, por ejemplo, usted como médico general, ¿no? ¿Verdad? Usted es especialista, pero usted como médico general, usted es un profesional de medios, no de resultados. O sea, usted cumple con todo lo que manda el protocolo. Claro, si yo como médico general decido estudiar medicina estética. Está bien, pero todavía yo no he llegado ahí. A lo que yo me refiero a lo siguiente: usted como médico general tiene la responsabilidad de cumplir con todos los protocolos médicos cuando tiene un paciente ahí. Pero si el paciente se murió, no es culpa suya. Usted es un profesional de medio, no de resultado. Usted cumplió con lo que dice el manual. Si se verifica que cumplió con todos los procesos en la medicina estética, para decir que tiene que ser un profesional de resultado. Porque, por ejemplo, yo como ingeniero no puedo decir que yo como abogado soy un profesional de medio. O sea, yo voy y hago mi defensa y la hago con todo el amor del mundo. Pero si el juez lo condenó, bueno, yo cumplí con mi parte de yo llevar mi defensa, porque yo soy un profesional de medio, no de resultado. Pero en materia de ingeniería, el ingeniero no puede venir a hacerme un edificio y que se derrumbe. No, yo hice lo que decía el libro y si se falló, yo soy profesional de medio. El ingeniero es un profesional de resultados. Si él hizo el edificio, tiene que estar bien y no se puede caer. ¿Usted entiende? No pasa así ni en el derecho, ni pasa en la medicina. ¿Usted entiende? Entonces, en ese sentido, el médico estético, la medicina estética, usted como médico, o sea, el médico estético tiene que ser un profesional de resultados. Porque yo he visto que un médico estético viene y le pone un seno de 2 libras de este lado y uno de 4 onzas del otro. Y después van, no, que yo te la arreglo. Como que eso no es así. Si a ti te llevaron ese cuerpo, y dicen, mira, tú me puedes hacer ese cuerpo. Si ese médico se comprometió a hacerle ese cuerpo tiene que entregarle. ¿O no es así de su conocimiento? No, yo difiero de ti. Tú tienes razón como desde el punto de vista donde tú lo estás planteando. Pero hay que recordar que la medicina es una ciencia inexacta, es lo primero. Y hago el énfasis en eso porque justamente las respuestas orgánicas de todos los pacientes son totalmente diferentes. Exacto. Y esa es parte de lo que le hace esa inexactitud. Porque tú y yo podemos cursar con las mismas cosas, podemos ser sometidos al mismo procedimiento. Sin embargo, nuestros cuerpos van a evolucionar de diferente manera. ¿Qué significa eso? Que no importa cuán bien haya esculpido ese médico o haya hecho con exactitud lo que la paciente le haya pedido, su respuesta principal después de ese procedimiento es la evolución y la reacción orgánica que tenga la paciente. Que el conjuntamente médico no tiene control de eso. Que el médico no tiene control y que conjuntamente a eso tiene que ir aunada que ella cumpla los reglamentos y la parte que le corresponde a ella. Porque déjame decirte una cosa. Decía en el programa anterior que los pacientes y los médicos, cada quien tiene el derecho de elegir a cada quien. Y así mismo es cuando usted le ordena a un paciente o le orienta y le dice lo que tiene que llevar y el paciente hace lo que le da la gana, ¿usted qué cree que va a pasar? Pero eso no lo ve. Eso no lo ve el que está al lado del paciente. Eso nada más se ve si el paciente tiene una consecuencia. Yo conozco una señora, la conozco porque es familiar de una paciente mía que le habían hecho una cirugía estética y a los 6 días se murió, o 7 días, se murió, que le habían hecho una lipoescultura. Se murió por un trombo. No es culpa del médico. Probablemente tampoco vamos a decir que es culpa de la paciente, pero sí la paciente influyó en que eso ocurriera. Porque ¿qué busca una mujer con 6 días de posquirúrgico montado en una pasola? Explícame eso. Muy fuerte. Explícame eso. ¿Tú entiendes? Cuando debería estar en reposo, no lo ven correcto, que necesita llevar y cumplir un sinnúmero de requisitos para que su posquirúrgico evolucione adecuadamente. Y no es así. Entonces, en la cirugía, más que el procedimiento en sí, lo más importante es el posquirúrgico, que es ahí donde la gente cree que no es así. Inclusive, tú ves que por eso que hay pacientes y médicos que cuando un paciente sale de una cirugía y de un proceso grande, pero ya por un asunto patológico, porque en este caso se siguen a los médicos estéticos o a los médicos cirujanos, porque vamos a incluir los médicos cirujanos, que son los que más esculpen cuerpo, porque la evolución del paciente no ha sido la adecuada. Sin embargo, cuando tú operas una cirugía grande por una patología,
Los médicos lo primero que le dicen a todo el mundo, y de hecho lo hacen porque por eso que se pasa un intensivo, es que hasta las 72 horas no se da una respuesta, porque tú tienes que ver la evolución y la respuesta orgánica de ese paciente. Doctor, una pregunta, ¿qué médico está apto o capacitado para trabajar o a realizar prácticas de medicina estética? Todo aquel que es médico estético y que se ha formado. Doctora, y una pregunta. Eso es simple. En esa misma línea, la responsabilidad entonces del médico viene a ser, a ser afectada toda vez de que el médico realice los procedimientos de una forma, como dicen, que no es la que dice el libro. O que los médicos, por ejemplo, como se han visto varios casos, que le introduzcan al cuerpo de la paciente sustancias que no son para ese tipo de procedimientos. Es ahí si el médico se ve entonces responsabilizado también porque hace procedimientos en el cual sabe que el cuerpo no lo va a soportar, porque por ejemplo puede ser que la paciente diga, no, yo quiero hacerme entera, mira, yo quiero quedar como esa fotografía, pero es responsabilidad del médico decirle, porque es el médico que sabe, no, mira, tú no te puedes hacer esto entero, te lo puedes hacer por parte. O tú aplicas, ¿entiendes?, para X o Y cosas. O tú aplicas para esto o no para esto. O sea. Sí, en ese caso sí se asumen muchas responsabilidades. Es deber del médico y de todos los médicos, no es no solamente de los médicos estéticos, ni mucho menos de los médicos cirujanos, plásticos. Es deber de todo médico, cuando el paciente pide algo, orientarle si califica o no para lo que está pidiendo. Es como que llegue una mujer de aproximadamente 240 libras con una estatura de 5 pies, 4 pulgadas y que le pida al médico que le haga una lipoescultura para que la deje con una mujer de 110 libras, 120 libras. Eso es mentira, ¿tú entiendes? Eso es mentira. Y si el médico responde a eso de esa paciente, sí ahí entra dentro de lo que es la responsabilidad. Porque con el conocimiento que el médico tiene, es mentira que él va a quitar a través de una lipoescultura más del tercio, como una mitad, doctora, del peso que conserva la paciente para llevar a lo que la paciente le está pidiendo. Usted sabe que dice un reconocido refrán, que todo el bruto es criminal. Definitivamente estoy de acuerdo. Entonces, la ignorancia. Sí. Entonces, recientemente hubo un salón de belleza en la ciudad oriental. Antes de ayer. Sí. Antes de ayer. ¿Cómo se llama el salón? Se llama Pura Belleza. Pura Belleza. Donde la propietaria, ¿no es verdad?, hacía método estético hasta cierto punto invasivos, como inyectarle biopolímeros, diciéndole que era otra cosa. Que era macroline. Usted sabe que a veces ahí también corre responsabilidad. Hay un pastor evangélico, se llama Fernando Beliar, de la Iglesia Catedral de la Fe, que dice que el hombre le es más fiel a su barbero que a su esposa. Porque a veces si va a recortarse el pelo y no está ahí su barbero, él prefiere irse y volver cuando está ahí su barbero. Pero a veces con la esposa anda haciendo infidelidades por ahí. Entonces, así dicen que las mujeres en los salones de belleza, cuando se acotejan con un salón, como que cogen una confianza especial con la que la atiende. Y a veces se convierte en su consejera. Y eso sirve, a veces ni de mala fe, de caldo de cultivo. Mira, yo tengo esto que te va a quitar las arrugas, pero mira, yo te puedo ayudar a levantártelo, tú ves. Y se inventan, y se meten ahí en el maestro Google, y se inventan unos productos, los sacan de allá, y comienzan a practicar sin tener la pérdida suficiente. Y no solo que le pueden causar un gran daño, sino que hasta el tratamiento, hasta posquirúrgico, como usted dice, el tratamiento post, cuando le está dando reacciones. Por ejemplo, esa le dijo, bébete una cerveza, vete a bailar, no le demente, bébete un Winazol. En ese caso sus pacientes se estaban quejando y le estaban diciendo que no se sentían bien, que se sentían extrañas, y el consejo que ella les dio es que se vayan a tomar, que se vayan a parrandear, que se vayan a beber. Que no le demente a eso. El asunto está en que se determinó que ella no es médico, ni que tampoco es ni enfermera, ni nada. No es enfermera, no es nada. Una estilista ahí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que aquí todavía en el país se ven tantos casos? Y los riesgos de eso. Donde solamente propietarias de salón estén incurriendo en lo que son las prácticas que bien es claro, le competen solamente a los médicos. Fíjate, Puntiel dio la respuesta al inicio, y el inicio es que cuando usted es ignorante, usted se convierte en un criminal, porque hay personas que tienen ciertas habilidades que probablemente sean natas de ella, otros tienen habilidades que suelen cultivar y desarrollar con el transcurso del tiempo dependiendo del ejercicio que hagan.
Pero no menos cierto es que cuando la ignorancia se impone con ciertas habilidades, pues usted está creando criminales ambulantes. Y eso fue cuando Puntiel inició el comentario y la pregunta. Él inició con eso y esa es la respuesta. Es una irresponsabilidad. Ahora bien, aquí hay instituciones que son las que rigen. Pero tal vez irresponsabilidad no sería el término, porque no puede tener conocimiento. Tal vez sería el concepto como un atrevimiento. Son osados, son muy osados. Irresponsabilidad sería usted, que usted tiene el conocimiento y hace algo incorrecto, porque usted sabe lo que hay, pero estos son como atrevidos. No, son sumamente osados, y le digo que son osados porque es como a veces yo le digo a las pacientes mías, y a mí me gusta que mis pacientes lean y se informen sobre lo que ellos tienen y sobre lo que a los procesos y tratamientos que yo los someto. ¿Por qué? Porque resulta y viene al caso que yo siempre he dicho que cuando usted tiene conocimiento, usted suele cuidarse más. En este caso, esas mujeres consiguen ciertas informaciones en internet y crean con algunas habilidades que tienen. Se hacen especialistas en las redes. Exactamente, se hacen especialistas. Lo que usted duró 5 años. Ojo con eso, porque no siempre una buena información usted la va a conseguir en el internet. En el internet siempre usted va a conseguir informaciones generales, pero informaciones que avalen con experiencia, con estudios, con ensayo, no lo va a encontrar porque son estudios que están patentizados, estudios que tienen derechos de autor, y esas informaciones no todo el mundo tiene el derecho, a menos que no se suscriba a tener, para que sepa el resultado de cada quien y lo que debe de aprender. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese tipo de gente se vuelven osados con esa situación? Y vuelvo y le reitero, el paciente tiene una cuota, porque es mentira que sabiendo la mujer que va al salón, que por más confianza que yo le tenga a la salonista, yo me voy a dejar someter de esa salonista, y más aún yo conociéndola, porque si estoy yendo al salón todos los días, es porque la conozco. Entonces, ¿cómo es que yo me voy a someter a que ella me esté puyando cuando yo tengo fehacientemente el conocimiento de que no es médico? No, porque eso no viene así, eso viene con un drama. Mire, amiga, yo tengo una cosa aquí, no, porque eso así, eso no es que venga, que ve para apoyarte, te aguante, no. A mí, mira, es una revolución. Eso la pone a usted y te abre la mano así y te hipnotiza. O sea, eso no es tan feo así. Y yo quiero que usted le diga a la población de qué manera ellos pueden identificar estos lugares que sí están aptos y que no están aptos para realizar este tipo de procedimiento. O sea, ¿tienen alguna peculiaridad, algún permiso? Desde luego que sí. Lo primero es, óigame bien, es que todo médico, para poner una consulta general, requiere una habilitación de salud pública. Es lo primero. Perfecto. Cuando se le da su habilitación es como cuando usted se le da un título. Las habilitaciones en salud pública van desde 3, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de la característica de los centros. Anteriormente se daban 5 años desde inicio, ahora no. Salud pública se está cuidando un poquito más y está dando autorizaciones por corto tiempo, pero con el seguimiento adecuado, y ya luego que el centro arranca solo, pues salud pública sí le puede dar el permanente. Exactamente. La autorización permanente. No, es que eso es estamento del Estado. El estamento del Estado no tiene que esperar que acontezca absolutamente ningún evento como para dar seguimiento constantemente a todo tipo de clínica, consultorio o donde se ejerza la medicina. Bueno, vamos a una breve pausa y en breve retornamos con la doctora Celia Garavito. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Cada minuto cuenta.
Pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Duarte es mi patria, sus sueños mi cielo, su espada es el suelo, a donde planté mi casa. Duarte es la idea de siempre querer ser libre, la alegría de tener llanuras, montañas y ríos. Duarte, tu estrella enciende, mi orgullo, mi nación, por siempre. Superintendencia de Bancos, celebrando el mes de la patria. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Elidosa. De esta historia hace ya 25 años. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Elidosa Aviation Group. 25 años, siendo la más grande y mejor del Caribe. Bueno, y de vuelta aquí en su primera entrega, dando continuidad al tema de la medicina estética, con la doctora Celia Gravito. Doctora Celia, hablando de medicina estética, nos gustaría saber, en un mundo donde se habla de tanta belleza, de donde todo el mundo quiere lo bonito, donde todo el mundo quiere verse bien, ¿quiénes buscan más de la medicina estética, los hombres o las mujeres? En tiempos atrás, la medicina estética, entre comillas, era exclusivamente de las mujeres, pero hoy en día ya la competitividad con relación al hombre, yo diría que ya eso viene siendo... Se va emparejando. 2-1 y o probablemente eso ya está a la par. Hay muchísimos hombres que inclusive están dentro del mundo de lo que son la lipo. Lo único que yo todavía no he visto que el hombre ha abordado son las abdominoplastías. Pero ya los hombres son muy comunes hacerse lipo en todas las áreas. Entonces el lipo, usualmente ¿qué es lo que se hace en los hombres? Bueno, las mujeres se sabemos que se hacen los senos, se hacen abdominoplastías, se hacen... Hay una famosa técnica ahora que se están implementando, que son los famosos cuadritos que se están dibujando cuando se hacen la lipo. Yo entiendo que hay muchos hombres incurriendo en ese... Sí, y hombre también atlético. El hombre normalmente, la mayoría de áreas que trabaja es el abdomen, es lo que más trabaja, y justamente con el abdomen el contorno de los músculos, exactamente, en los cuadritos. También los hombres trabajan mucha papada, mucha cara, el hombre el área del cuello, exactamente, las barbas, pero ya eso más pertenece al área de medicina estética, porque hay que recordar que para todo hay campo y que la medicina estética es la medicina estética y la medicina plástica es la medicina plástica. Bueno, ¿querés saber a alguien aquí que si van muchos homosexuales a hacerse también estas cirugías estéticas? Si son muchos, si también está concurrida lo que es esta visita de ellos a realizarse estos procesos. Sí, y estas famosas transformaciones son muy a menudo, eso es a menudo. Hasta ahora aquí en el país, transformaciones como tal, para cambio, todavía yo no conozco médico. Hay muchos, pero transformaciones sí per se así, sí, eso sí, ponen implantes los homosexuales, algunos se cambian de sexo, pero aquí yo no conozco ningún médico, no he tenido la oportunidad de compartir ni de asistir a un evento quirúrgico como ese, pero sí, ya lo hay, tenemos videos, tenemos fuera del país, muchísima gente se está presto. Los tratamientos con hormonas, con rellenos, eso sí lo tenemos aquí, muy a menudo. Ellos son muy asiduos a la medicina estética. Yo he visto que hasta las barbillas se reducen. Sí, todo, ya se hace maravilla. Doctora, usted habló del tema del relleno.
ese es un tema bastante preocupante para mucha gente que quiere hacerse un procedimiento estético. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, en la vagina, ¿qué es lo que me van a inyectar? ¿Qué es lo que inyectan ustedes? Sí, porque la doctora se explica, inyectan muchas cosas. Pero de las dos sustancias que por lo menos, que para mí son maravillosas y que valen la pena usar, tenemos lo que es tu cuerpo, que es la grasa de tu cuerpo. La grasa, hay que tener cuidado con la grasa, porque si bien es cierto, uno de los mejores rellenos, y la grasa inclusive actúa como célula madre y se puede reproducir, por eso es uno de los mejores rellenos que hay, el autólogo, y sin lugar a que pueda producir ningún tipo de reacción, porque es de tu propio cuerpo. Pero no todo el mundo tampoco sabe trabajar grasa. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe elegir lo que es una grasa amarilla de una grasa blanca, que sí existe, de identificar. La diferencia está en su fisiología y de cómo se puede conseguir células madres en ello. Y déjenme decirle algo que no tiene que ver nada con eso, pero últimamente en estudios que se han hecho recientes, se ha identificado que existen células madres en la menstruación. Usted lo había mencionado en anteriores ocasiones. Para que tú... Pero doctora, esa grasa blanca, esa grasa amarilla, ¿cuál se es presta para usar en estos tipos de procedimientos? Eso va a depender, porque por eso te dije, tú tienes que aprender a identificar primero el área de donde se saca la grasa, donde hay una mayor concentración, donde esa grasa no esté fibrosada. Hay personas profesionales que dentro de su manejo de grasa, algunos la licúan, otros la cuelan, otros la ponen en reserva, otros la ponen... No, todo eso es permitido, porque te estoy diciendo que eso depende de lo que tú busques. Entonces, y lo importante es que es de tu cuerpo y que sí lo puedes usar, porque ahí tú ves que ahí está lo que es el plasma rico en plaquetas, que aunque hoy por hoy eso está en la palestra pública y se está debatiendo, en donde si es positivo o no, de si se usa o no, de qué o cuán exactamente puede ser. Y sí hay que tomar en cuenta que, vuelvo y reitero, no es si es efectivo o no, sino cómo se tome, quién lo tome, para qué se use, en qué condiciones se usa y si el paciente califica. Porque eso le iba a preguntar, ¿quiénes califican para ese tipo de procedimiento? Lo primero que tú tienes que tener en cuenta es que un paciente desnutrido y con ciertas deficiencias de proteínas, electrolitos, tú calificas para una. Eso no califica para eso de manera automática. Eso es tan simple hasta para tú inscribirte en un gimnasio. ¿No entiendes? Pero en ese caso, ¿todos los cuerpos clasifican para ese procedimiento? Es que no es si clasifican o no. Si tú preparas ese cuerpo para que clasifique para ese organismo, sí califica. Doctora, porque de primera intención y de primera entrada, lo primero es que tú tienes que hacer evaluaciones de ese paciente. Porque, por ejemplo, un paciente con enfermedades inmunocomprometidas, aunque luzcan bien, no califican para tú hacer manejo de plasma rico en plaquetas. Porque del plasma rico en plaquetas, tú traes lo que es factores de crecimiento, plasma pobre en plaquetas, que es con lo que tú haces los rellenos. Tú extraes con eso un coágulo de retracción, y todo eso se puede usar. Todo eso. Aparte de la grasa, usted está diciendo que se puede utilizar. Sí, pero antes de que nos vayamos a lo otro que se puede utilizar. O sea, muchas personas entienden que es mejor la grasa, incluso sin tener ningún conocimiento de lo que están hablando. ¿Qué complejidad podría tener una mujer en el caso de que esa persona no sepa determinar cuál es la grasa que más le beneficia en ese proceso? Fíjate, no es porque fíjate, todo lo que es tuyo, en términos generales no te vas a hacer daño. Ahora bien, dependiendo de cómo se haya producido la siembra y la toma de la muestra, la paciente puede hacer... o puede haber del relleno que tú hayas conseguido, se puede perder entre un 50 a un 75% de manera inmediata. ¿Por qué? Porque automáticamente el organismo la reabsorbe por el proceso inflamatorio, por el proceso de manipulación que se produce, o traen la misma pérdida de la reacción. Entonces, todas esas cosas tú las tienes que tomar en cuenta. Otras, cuando tienen buena cantidad de células y dependiendo de la invasión que tú hayas hecho en el área donde tú vayas a hacer la inyección,
o colocar la grasa, en especial en el caso mío como soy ginecóloga, cuando yo voy a colocar la grasa a nivel de los labios, ya sea labios mayores o labios menores, o a nivel del montes de Venus, dependiendo de la característica que yo quiera. Una de las cosas principales que yo a título personal critico mucho es que los médicos cirujanos, así como atacan a todas otras especialidades, en el área mía específicamente, se ponen a hacer rellenos de vulva. Y a veces esos rellenos de vulva, no con esto te voy a decir que si lo hacen mal o bien, es que cuando tú no sabes la anatomía y la simetría que debe de conservar cada órgano y tú te excedes en los rellenos, tú estás causando un daño. Claro, vuelvo y te reitero, es lo mismo que te decía ahorita, los pacientes piden demasiadas cosas y si uno no sabe ponerle un stop y si uno no sabe decirle que eso no es posible porque va a perder la simetría, así mismo con los senos. Hay mujeres que piden prótesis, yo no sé de cuántos mililitros y que no califican porque el tamaño corporal no se lo permite, la espalda no se lo permite, pero está demostrado que mujeres el espacio no se lo permite, su estatura no se lo permite y aún así se lo ponen porque la paciente exige que eso es lo que quiere. Doctora, que lo ponen aquellos médicos que acceden a ello. Aquellas pacientes que tienen relleno de más de forma natural, ¿existe algún procedimiento para reducir? Claro, así mismo como usted pone, usted quita. Así como usted pone, usted quita. La única diferencia es que como es más fácil poner que quitar. Okay. ¿Por qué? Porque por eso es que cuando tú te haces procedimiento, por ejemplo, de algún tipo de toxina o de relleno, es mejor que se te quede un espacio para tú volverle a dar un retoque o arreglarlo que cuando tú le pones de más, porque después que tú le pones de más, retirarlo no es tan simple. Entonces, doctora, después tenemos la opción de nuestra propia grasa. ¿Qué es lo otro? ¿Cuál es la otra opción para inyectar? Sí, y otra de las complicaciones que tiene la grasa son los granulomas que se producen, que esos granulomas a veces suelen doler mucho, no suelen desbaratarse con facilidad y otras veces se quedan ahí de por vida. Ay, mi madre. Ese es algo importante. Entonces, otro de los rellenos que a mí a título personal y que he usado y que son maravillosos para trabajar y es una de las sustancias más nobles, existen otras sustancias, pero una de las más nobles para mí es el ácido hialurógeno. El ácido hialurógeno, y para suerte de las mujeres, vienen en diferentes tipos de proporciones, desde el 1, el 2, bueno, en un porcentaje para áreas profundas, áreas superficiales, para mesoterapia. El ácido hialurógeno para mí es maravilloso y tiene una ventaja que tú lo puedes usar en todas las áreas. A nivel vulvar, a mí me ha ido bastante bien, y no solamente en rellenos del labio que se ven maravillosos, porque el ácido hialurógeno, y el ácido hialurógeno tiene una capacidad enorme de atraer agua, y todo lo que se nutre, todo lo que se hidrata se ve hermoso, maravilloso, y da una tersura muy elegante, muy bonita, y muy natural, que es lo más importante. El área natural como te queda, ahí no se ve que ha habido ningún tipo de trabajo. Doctora, ¿cómo le aumenta esa autoestima? A mí me encanta. Esa autoestima a la mujer luego de yo voy a favor de todo lo que aumente la autoestima, todo lo que la mujer se sienta segura, todo feliz, lo que se vea natural, que se sienta bella. Yo estoy de acuerdo con que la mujer lo que yo no estoy de acuerdo son con algunas patologías que se van desarrollando y con algunas exageraciones que con eso va mucho las atracciones de los hombres, porque a veces me he dado cuenta que las mujeres incurren a hacerse cosas que no realmente no califican para nada de eso. Yo acabo de recibir una paciente en mi consultorio que la vi ayer, que yo la vi ayer, y créeme que eso es un cuerpo casi perfecto, porque la mujer es una mujer fix. Es una mujer fix, una mujer que hace ejercicio. De hecho, ella es entrenadora. Y es entrenadora en Estados Unidos. Ya te puedes imaginar. Pues a la mujer se le ocurrió venir a hacerse unos jodidos rellenos. Yo le digo, yo en mi sano juicio yo no permito que usted se haga eso. Es que cuando la hija mía me dice a mí, que dice, ay mami, pero ¿y por qué es que tú no dejas que yo me haga una cosita? Digo yo, pero ¿y para qué tú te vas a hacer cosita, mija? Si tú lo que tienes son 24 años. Y ya es el solo hecho de oler esos 24 años, ya eso es maravilloso. El hombre que no sepa apreciar ni valorar eso, pues tiene problemas, no va a valorar nada. Lamentablemente llegamos a la parte final con un tema muy interesante, no sin antes que la doctora nos dé los contactos donde puedan localizarla.
Si nos pueden localizar y contactar en el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada, ese es el CIPLA, en el 5º piso, en la suite 508, y nos pueden contactar a los teléfonos 809-476-7289, 809-519-1734 y a través de las redes sociales. Ahí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Celia Garavito, por compartir estas importantes informaciones y orientarnos, no solo a nosotras, sino también a todos los que están en sintonía con nosotros. Señores, buen fin de semana. Retornamos el lunes con ustedes nuevamente. Ay, me quedé con la gana de hablar.